¿el empleo que se siga generando va a seguir siendo precario? Pues depende fundamentalmente de lo que haga el próximo gobierno, ¿no? Porque el empleo precario, al fin y al cabo, depende sobre todo de dos factores, ¿no? De la reforma, de la legislación laboral que tengamos y del modelo productivo que tengamos, ¿no? Y por lo tanto, hoy día eso que tenemos, ambas cosas, promueven el empleo precario. Hemos visto que el PP y el PSOE han realizado reformas laborales que favorecen el despido porque lo abaratan y por lo tanto fomentan el empleo precario, y al mismo tiempo nos encontramos con que hoy día hay mucho fraude laboral, ¿no? Hay muchos empresarios que contratan en temporal a pesar de que deberían hacerlo en indefinido, pero lo hacen porque les sale más barato, y eso es lo que hay que perseguir, ¿no? Y al mismo tiempo nos damos cuenta de que todo este empleo precario no ayuda en absoluto a, por supuesto, la economía, a llevar hacia adelante la economía, y lo que debe hacer cualquier gobierno que se preocupe de ello es precisamente abolir las dos reformas laborales del PP y del PSOE, las que hicieron, abolir también todo este fraude laboral. Lo que tienen que hacer es perseguirlo, y por supuesto deben crear un nuevo estatuto de los trabajadores, y al mismo tiempo que el Estado aplique políticas para que haya un nuevo modelo productivo mucho más orientado hacia el valor añadido, tecnología y conocimiento. Bueno, lo primero es aclarar que la gran mayoría del empleo existente no es precario. En España hay 15 millones de empleos de trabajadores por cuenta ajena, y de los 15 millones, 11 son con contrato indefinido. Es decir, hay 4 millones de trabajo temporal, aproximadamente el 26% de todos los trabajos existentes. Lo que sucede es que de los nuevos contratos o de los nuevos puestos de trabajo, sí que es verdad que la mayoría son temporales. En los últimos 2 años se han creado 800.000 nuevos empleos, y de ellos 500.000 sí son temporales y 300.000 indefinidos. Por tanto, lo que se está creando, es verdad, es empleo sobre todo temporal. ¿Y cuál es la receta para combatir la temporalidad? Ya lo sabemos, ya existe en Europa. La receta la tiene Dinamarca. Dinamarca tiene 1/3 de la temporalidad de España. En España, el 24%, como he dicho, de todos, 24-25% de todos los trabajadores son temporales. En Dinamarca, el 8%. ¿Por qué? Porque en Dinamarca hay un mercado laboral libre, un mercado laboral liberalizado. Y eso es lo que necesitamos, efectivamente, abolir las reformas laborales, pero para liberalizar de verdad el mercado laboral. Bueno, la tasa de temporalidad no depende de la legislación laboral. Vemos que en Cataluña hay un 18% de tasa de temporalidad, y en cambio en Andalucía hay de un 38%, y lo que ocurre es que la legislación laboral es lo mismo. Lo importante es el modelo productivo, si de verdad las empresas y el tejido ofrece empleos de calidad. Y lo que vemos también es que en otros países uno coge los datos de la OCDE y se da cuenta de que la protección del empleo indefinido es inferior en España que en otro tipo de países con una tasa de temporalidad mucho menor que la de España y con una tasa de paro mucho menor, por ejemplo, países como Alemania, incluso Austria. Pero en Alemania, por ejemplo, la indemnización por despido es de 15 días por año trabajado. En España es de 33 días por año trabajado. El máximo de mensualidades en Alemania son 12, en España son 33. Por tanto, no es verdad que la protección contra el empleo, contra el despido, sea mayor en Alemania. Me sorprende que pongáis como ejemplo... Datos de la OCDE. Me sorprende que pongáis como ejemplo de empleo estable, de empleo de calidad, lo que hasta ahora venía siendo la patria de los minijobs, que es Alemania. Alemania es la patria de los minijobs. Hay muchas cosas en Alemania. Entonces, ¿Alemania es la patria de los minijobs o es el ejemplo en el que mirarse? Para mí, ya digo, Alemania tiene un 13% de temporalidad, Dinamarca un 8%. A mí me gusta mucho más Dinamarca, un 8% y un mercado laboral prácticamente del todo liberalizado. Vayamos hacia ahí. Pero ¿cómo se hace? Reformulando el modelo productivo. No podemos tener un modelo productivo basado en sol y playa de bajo valor añadido. Pero ¿en qué momento histórico España ha tenido una tasa de temporalidad menor del 20%? ¿Con qué sistema laboral, con qué régimen laboral ha tenido menos de un 20% de temporalidad? Que en el País Vasco hay menos tasa de temporalidad, sí, que en Cataluña también. Pues eso depende del modelo productivo. España, lo que habrá que hacer es preocuparse de ello en todo el territorio. A ver, en el año 2005, que fue el año de máximo apogeo de la burbuja inmobiliaria, la temporalidad alcanzó máximos. Por tanto, no es una cuestión de volver... Por las reformas laborales. No. ¿Qué reforma laboral hubo en 2005? Ninguna. La reforma laboral empieza en 2010. Desde 1980 ha habido 52 reformas de... O sea, que tenemos que quedarnos con el régimen laboral franquista, básicamente. Porque antes de 1980... Las reformas laborales no crean empleo. Lo que crea empleo es que haya un tejido productivo sano. Pero una mala legislación laboral sí lo destruye. A mí me parece que la cifra que das de precariado hay una pequeña trampa. Porque es verdad que puede ser el trabajo temporal, pero te olvidas del autoempleo y te olvidas de los falsos autónomos. Es decir, yo creo que en realidad el nivel de precariado es mayor del que estás dando. Y luego hay una cosa que parece una verdad de perogrullo, pero que se olvida. Es que las reformas de los empresarios no suelen ser las reformas de los trabajadores. Es decir, que todas las reformas que se han hecho hasta ahora, porque vosotros pensáis que facilitando a los empresarios lo que quieren,
indirectamente vais a mejorar el empleo y a los trabajadores, realmente no se producen. ¿Por qué? Porque a la vez que estáis dando al empresario los elementos que él quiere para trabajar como él quiere, hemos socavado todo tipo de principio de unión entre los trabajadores para lograr que nunca puedan volver a unirse para pelear por algo. Y entonces tenemos un país en el que los empresarios quieren manos libres para, actuar como ellos creen que deben actuar para obtener máximos beneficios, y por otro lado una desunión y una falta de cualquier tipo de lucha por parte de los trabajadores para mejorar sus condiciones. ¿Tú crees que en ¿Y esa es la situación actual? ¿Tú crees que en Dinamarca, donde el nivel de sindicación del empleo es del 80%, los trabajadores no están unidos? Mira, Claro que están unidos, en Dinamarca, pero la legislación laboral es libre. Van todos en bicicleta, es imposible andar porque hay 200 bicicletas en la calle. Es un país... ¿Y eso qué tiene que ver con la creación de Pues empleo? tiene que ver que es un país absolutamente diferente. Es que me hace mucha gracia porque siempre la comparativa me da igual en política, en economía. Está muy bien porque de repente la chistera y me sacas a Dinamarca y de repente para otra cosa que te interese pues sacamos a Canadá. Pero en realidad los países son muy diferentes. El problema de España, que Dinamarca es un país muy pequeño, tiene una idiosincrasia económica, una estructura del mercado laboral completamente diferente, etcétera, etcétera. No es un país de sol y playa, es que no tiene nada que ver. Entonces, no debemos mirar experiencias internacionales, hacemos los experimentos con gaseosa en casa. Pero no debemos mirar experiencias internacionales para lo que nos interesa. Lo mismo, en este país no. Porque en este país, incluso cuando legislamos, cogemos la cosa de Alemania que nos gusta, por ejemplo, el constitucional, y la Italia que queremos, y al final hacemos unos monstruos que nada encajan con lo que... Para el mercado laboral, el mercado laboral. Vamos con Rocha. Las empresas que más empleo han destruido han sido precisamente las grandes empresas, y las empresas familiares han protegido mucho el empleo, porque a lo mejor son familiares y saben que pueden hacer un esfuerzo. En cambio, hay empresas que les da igual y prefieren ajustar despidiendo a los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero la mejor forma de ayudar a las pymes es precisamente aumentando la capacidad adquisitiva de la población, para que tengan dinero y recursos para ir a estas tiendas, consumir y que aumenten los ingresos y las ventas de los pymes. No es verdad que las empresas que más han destruido empleos sean las grandes empresas. Las empresas de más de 250 trabajadores desde el año 2011 han contratado a 40.000 personas. Las pymes... En términos relativos, Juan. No, en términos relativos las pymes han destruido 800.000 empleos. Por tanto, por muy términos relativos que lo pongas, crear 30.000... La cantidad de pymes que hay. Sí, y además, pero que si lo ponen en relación con los ingresos facturados, por ejemplo... Un menos 10% es menos de creación de empleo porque es destrucción que más un 1%. Entonces, las grandes empresas por volumen han creado... facturado, las pequeñas empresas, las familiares fundamentalmente han protegido mucho más el empleo. Un 60% por cada millón. Si han quebrado 250.000 empresas, ¿qué empleo van a proteger? Si la tragedia... Pues han protegido todo lo que ha destruido la crisis y las políticas de austeridad, a pesar de todo... La tragedia del mercado laboral y del mercado empresarial español es que las pymes están ultra castigadas, están ultra machacadas. Totalmente de acuerdo. Y por eso han destruido tanto empleo. Las grandes empresas, afortunadamente, no lo han pasado tan mal y no han destruido empleo, lo han creado en términos netos. Y eso es algo de lo que debemos alegrarnos. Yo lo que venía a decir es que las grandes empresas primero se libran del problema expulsando a los trabajadores, porque les da igual. En cambio, las empresas que son familiares cuidan mucho más a sus trabajadores porque son familiares. Que han contratado desde 2011 con la reforma laboral, han contratado 40.000 trabajadores. Bueno, pero han aumentado los salarios y han contratado a trabajadores, por tanto, no son malas, no son el demonio. Serán aliadas de algunos políticos... Han despedido uno y han contratado a otros más baratos. No, más baratos no, porque el salario medio ha subido. Y el salario medio ha subido en todos más precarios. Que no. En peores condiciones, empleo de peor calidad. Despido a uno que cobra poco y contrato a otro que cobra más y me estás diciendo que están contratando en peores... No, es que no ha sucedido. Sí ha sucedido, porque el salario medio en las grandes empresas ha aumentado. Pero tú puedes manejar las cifras, datos de línea. Tú manejas los datos que tú quieras, pero la realidad que todo el mundo ha vivido es que las empresas han hecho... La realidad que hemos querido interiorizar. Grandes despidos y luego han contratado con la nueva legislación a gente más precaria, que se bombardee con consignas falsas a la gente no significa que esa sea la realidad. Oye, que la gente está en las empresas que han despedido, nos han bajado el sueldo y sabemos en qué condiciones trabajamos. No puedes seleccionar la experiencia personal y tratar de generalizarla a todo el país. Perdona, yo estoy dando datos de toda España. Conoce muchas experiencias. Yo estoy dando datos de toda España. Por tanto, los datos oficiales son esos. Si queremos decir que el INE se los inventa, pues el INE se los inventará. Pero entonces ya no tenemos ningún dato objetivo con el que valorar la realidad. Pero entonces tú dices que se ha creado más temporalidad y sin embargo apuestas por un sistema como el de Dinamarca, porque Dinamarca, que ya es la liberalización absoluta, entiendes que va a crear empleos menos temporales. No, Dinamarca tiene otras circunstancias, sencillamente. Dinamarca es otro país, con otros esquemas mentales, con otros esquemas culturales, con otra riqueza, con otra formación,
con otra apuesta por la innovación, que es lo que no se ha hecho aquí. Todas esas cosas son las que no nos permiten compararnos con Dinamarca, no solo porque vayan más en bicicleta que nosotros, sino porque Dinamarca es otro país. Y allí se puede, a lo mejor, llegar a ese tipo de legislación laboral. Pero aquí lo que se ha demostrado es que se ha hecho una legislación laboral que ha permitido una nueva clase de trabajadores, que son los trabajadores pobres. Es decir, gente que trabajando no llega a fin de mes y no puede pagar el recibo de la luz. Carmelo, hace Eso es la realidad. hace 20 años Dinamarca no era más rica de lo que es España hoy y tenía la tasa ¿Hace cuánto, perdón? 20 años, 25 años, no Algo era más más. rica de lo que es Algo España hoy. Y Dinamarca hace 25 años tenía la tasa de temporalidad que tiene hoy. Por tanto, es un sistema laboral que funciona. El nuestro es un sistema laboral que no ha funcionado nunca. Si es que, aunque te cargas la reforma laboral del PP... y la te olvidas de otros, te olvidas de otros elementos, de Carmelo, otros factores ¿qué que tasa entran de en juego, qué que es la apuesta por la innovación, que es la apuesta por la formación. Carmelo, ¿qué tasa de temporalidad tenía España en 2005? El 35%. ¿Qué tasa de temporalidad tiene hoy? El 25%. En el 2005 teníamos no teníamos ninguna reforma laboral, ni la de 2010 ni la de 2011, y teníamos una tasa de temporalidad que era la más alta de Europa. Entonces, lo que no funciona en España es el modelo productivo. la legislación laboral que hemos tenido desde hace décadas. Y mientras Es la misma en Cataluña que en Andalucía, y Sí, la tasa de temporalidad es radicalmente sí, diferente. pero incluso en Cataluña o el País Vasco es mucho más alta que en Europa. Por tanto, España, la legislación laboral es anormalmente mala. La Pero cultura empresarial el modelo también. productivo del País Vasco no es peor que el de la mayor parte de Europa. Y sin embargo, la tasa de temporalidad, el empleo precario, sí es más alto Por que el en el resto de fraude Europa. empresarial que no persiguen los gobiernos ni los del O sea, PP ni el PSOE solo la no han se persigue perseguido. en España. ¿Cómo? Solo no se persigue en España Aquí el fraude. En el se resto de Europa permite se que persigue haya y fraude aquí no. empresarial, clarísimamente. Dejan que el empresario diga, bueno, contrato temporal por esto, y eso no está recogido. En Portugal sí se persigue, en Italia sí se persigue. Se persigue, en Portugal no lo sé, pero Pues en no otros se países no sí se persigue algo y la tasa más. de temporalidad es pero más si baja que además aquí. con las políticas de austeridad se ha recortado en personal de inspector de trabajo y subinspectores de trabajo para que ya del todo pues los Pero empresarios hagan lo que quieran que en con los contratos 2005 la temporales. tasa de temporalidad era del 35% y no había habido recorte alguno. Y no había...